La noticia del día es noticia en desarrollo porque posiblemente se vuelven a tensar las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Ayer, el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, le dio manejo, Lucas, a esa tensión que se había generado luego de que la revista Cambio el fin de semana publicara una fotografía en donde el senador Bernie Moreno entregaba a un asesor de la Casa Blanca un documento que hablaba de la doctrina Trump para el hemisferio occidental y para Colombia, y mostrara una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparecían al lado izquierdo el presidente Gustavo Petro con traje naranja y al lado derecho Nicolás Maduro con el mismo traje que utilizan los presidiarios allí en Estados Unidos. El presidente Petro había anunciado que llamaba a consultas a su embajador. Esto finalmente no se llevó a cabo porque decidieron más bien hacer el reclamo a través de una nota verbal que fue enviada directamente a la Casa Blanca pidiendo explicaciones sobre esto que no tiene en realidad nada que ver con el gobierno Trump porque fue una iniciativa directamente de Bernie Moreno. Pero le digo que se vuelven a tensar las relaciones porque el presidente colombiano acaba de anunciar que suspende el intercambio de información de inteligencia con agencias de los Estados Unidos. Esta, Silvia, es una noticia importante porque pese a la tensa relación que ha habido desde enero, desde que Donald Trump regresa a la Casa Blanca en su segundo mandato, se acordará usted, por ejemplo, desertifican al país. Sí. Hay una crítica muy dura a nivel político contra el presidente Gustavo Petro, pero destacan siempre la colaboración de las autoridades colombianas. De hecho, en los días previos a la desertificación, hablando aquí con varios analistas, con exfuncionarios de la Casa Blanca y del gobierno de los Estados Unidos, siempre decían, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos nosotros somos muy conscientes de toda la colaboración que nos prestan las agencias de inteligencia colombiana, las autoridades colombianas, y somos muy conscientes de que a nivel de inteligencia es más la información que Colombia le entrega a Estados Unidos que la que Estados Unidos le entrega a Colombia. Por ejemplo, por esos días, Gregory Meeks, que es un senador demócrata, le envía una carta al presidente Donald Trump donde cita lo siguiente, que entre enero de 2024 y junio de 2025, es decir, hace menos de 6 meses, Silvia, el 85% de toda la inteligencia procesable que fue utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de la Estación Aérea Naval de Key West se origina, ¿adivine dónde? En Colombia. En Colombia, 85%. Claro. Entonces calcule usted la magnitud. Esos no son datos menores porque esto nos deja ver exactamente, Lucas, usted tiene toda la razón, la magnitud y la importancia de esta cooperación, porque si bien Estados Unidos entrega a Colombia temas relacionados con recursos, sí, y también con armamento, helicópteros para esta lucha contra el narcotráfico, pues Colombia le retribuye a Estados Unidos con información de inteligencia. Ahora, exacto, esto pasa por una situación compleja en donde se han venido conociendo ciertas decisiones de un lado y del otro. Usted hablaba de la desertificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas, pero no se olvide del otro tema importante que fue un anuncio de hace un par de semanas en donde el Departamento de Estado de Estados Unidos hacía oficial la decisión de no certificar a Colombia para que el Congreso aprobara las partidas económicas, ese dinero que le entregan a Colombia para temas relacionados justamente con eso, con la lucha contra el narcotráfico. Claro, Silvia, es que esto por supuesto se enmarca en una tensión que yo ya le decía, ha venido subiendo, ha venido escalando, y esto es de parte y parte, porque eso sí hay que decirlo, viene de la Casa Blanca y también de la Casa de Nariño, que comienza en enero con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, muy rápidamente el 26 de enero con esos aviones que venían con ciudadanos colombianos que habían sido deportados de los Estados Unidos y que el presidente Petro dijo no voy a autorizar que aterricen en Colombia porque vienen esposados. Luego esto se soluciona rápidamente, pero pues esto fue escalando y ya por supuesto en septiembre, a mediados de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, le retiran la visa al presidente Petro, se la revocan después de que diera ese discurso en las calles de Nueva York, donde le decía a los militares estadounidenses no obedezcan la orden de Trump. Entonces, esto ocasiona que se le retire la visa al presidente, a los miembros del gabinete que estuvieron junto a él en la la Asamblea General de Naciones Unidas, y por ejemplo, ¿qué ocasiona? Que la canciller, hoy en día la canciller colombiana, tampoco tenga visa y no pueda viajar a Estados Unidos, lo que deja al embajador Daniel García Peña como el único enlace
para tener ahí interlocución, por supuesto, con la Casa Blanca, pero también con los partidos demócratas y republicanos. 8 de la noche, 8 minutos. Valentina, ¿cuáles son las razones por las que el presidente Gustavo Petro decide entonces suspender esta cooperación que es fundamental para poder luchar contra el narcotráfico, no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia? Pues la razón principal, el motivo, tiene que ver con la gran molestia que sigue manifestando el presidente Gustavo Petro en contra de Estados Unidos por estos despliegues que siguen afianzándose y sobre todo ampliándose en el Caribe, pero también en el Pacífico, en esta zona, también en ese plan que ha empezado Donald Trump en contra de diferentes organizaciones narcoterroristas, como ellos mismos lo han clasificado. Hay que decir que otra tensión que se va a generar a través también de un trino por cuenta de la decisión que el presidente Gustavo Petro, de algo tan grave, pues lo está condensando en una publicación, y es donde da esa instrucción que ordena a la fuerza pública colombiana y a todos los niveles que se encargan de manejar la información de inteligencia, la información clasificada, de suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses, con cualquier agencia que se encargue de estar relacionada con la Casa Blanca. Pone la condición el presidente Gustavo Petro de que esta medida se va a mantener mientras esté o se mantengan también el despliegue militar y en especial los ataques con misiles y bombardeos a embarcaciones del Caribe, que ha sido, digamos, uno de los motivos de discordia del presidente Gustavo Petro con Donald Trump, precisamente por las muertes, entre ellas la que se cree sería la de un colombiano en medio de estos bombardeos. Más de 76 muertes, de las que se han reportado, porque por ahora los reportes que se conocen son solamente los que llegan de Estados Unidos a través de su secretario de guerra, y dice entonces que el presidente Gustavo Petro, replicando mucho un mensaje que emitió desde Santa Marta durante este fin de semana allí en la cumbre de la CELAC, que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño. Por ahora, entonces, esta es una instrucción que están revisando desde las diferentes agencias de inteligencia colombianas, porque hay que decir que Colombia es uno de los principales socios a la hora de entregar información a Estados Unidos. No solamente, Silvia y Lucas, en materia de narcotráfico, también de otros delitos, como es el lavado de activos, que es la herramienta que utilizan los ilegales precisamente para esconder el dinero que obtienen por estos otros delitos, pero uno muy grave, sin duda, y que ha afectado mucho a nuestro país en los últimos años, y tiene que ver con los delitos relacionados con explotación de menores, con delitos sexuales relacionados con menores y también con la trata de personas. Hemos visto durante esta semana y la semana pasada varios casos, por ejemplo en el aeropuerto de Medellín, donde rechazan el ingreso de ciudadanos estadounidenses porque precisamente por haber compartido información se logra determinar que tienen algún antecedente o son buscados por algún delito allí en Estados Unidos, y con esa información se logra evitar entonces que ingresen a nuestro país a seguir delinquiendo. Hay que decir que esto también, digamos, viene de otra situación que ya había pasado y que tiene que ver con lo que contaba Lucas de las razones para incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro. Uno de los puntos que se destaca en esos argumentos expresados por la Casa Blanca tiene que ver con el reconocido grupo Egmont. Este grupo se encarga de reunir a diferentes agencias de inteligencia y de seguridad a nivel mundial en la lucha contra el lavado de activos, contra el lavado de dinero, y recordemos que en una alocución el presidente Gustavo Petro reveló información clasificada que le había llegado, porque Colombia hace parte de ese grupo, sobre el sistema Pegasus. Eso molestó bastante a esta agencia, que terminó por suspender la participación temporalmente de Colombia y limitar el acceso a la información. Ya la Casa Blanca, desde las diferentes situaciones que ha tenido con el presidente Gustavo Petro, ha venido limitando poco a poco la información que entrega a Colombia en materia de inteligencia, y en especial por una razón: por las veces en que el presidente Gustavo Petro ha insistido en trabajar de manera conjunta con las fuerzas militares en Venezuela. Eso molesta mucho a Estados Unidos y por lo tanto ya venía recortando información valiosa. 8 de la noche, 12 minutos. Las fuerzas militares, Felipe García, buenas noches, están evaluando hasta este momento el anuncio del presidente Gustavo Petro y por supuesto su impacto. Hola Silvia, sí señora, pues esto abre un nuevo capítulo en la relación bilateral y plantea serias implicaciones para la seguridad nacional y la cooperación internacional de Colombia. Ya lo mencionaba usted, en este momento hay una reunión en las fuerzas militares dirigida obviamente por el comandante general de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, en la que están analizando justamente esas implicaciones y qué va a pasar de ahora en adelante. Recordemos que son más de 20 años, ese intercambio ha sido la base de la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Gracias a esa información compartida con agencias como la DEA, la CIA y el Comando Sur, Colombia ha logrado ejecutar operaciones clave contra carteles, capturar sus cabecillas y desmantelar redes transnacionales. Y al suspender ese flujo de inteligencia, el país pierde acceso inmediato también a datos estratégicos, tecnología de rastreo y también apoyo logístico que complementaba la labor de las fuerzas militares y de la policía. Ya analistas están advirtiendo que esta pausa podría traducirse en mayor libertad de acción para las organizaciones criminales, así como en una reducción de la capacidad para anticipar movimientos de grupos armados en zonas de frontera y narcotráfico. En el ámbito diplomático, la medida también tensiona una alianza histórica con Washington que no solo incluye cooperación en seguridad, sino también apoyo financiero y programas sociales vinculados al proceso de paz y a la erradicación de cultivos ilícitos, algo que recordemos ya fue ordenado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace unas semanas. Muy bien, Felipe, 8 de la noche, 14 minutos, estamos muy atentos, gracias. En minutos volvemos con usted, pero ya con historias desde el buque Escuela Gloria. No, es buque ARC, buque Escuela Gloria. Sí, señora. Sí, dije el orden bien. Muy bien. Felipe, ya volvemos con usted. 8:15 minutos. Por supuesto, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Mateo Piñeros, desde la oposición, están criticando duramente esta decisión, porque dicen que será mucho más difícil combatir el narcotráfico. La bancada de gobierno apoya al presidente Gustavo Petro y también está cuestionando los bombardeos en el Caribe, esos polémicos bombardeos, Lucas, de los que hemos venido hablando ya desde hace varias semanas y que han dejado más de 70 personas muertas. Mateo. Pues la decisión del presidente Petro de ordenarle a la inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones a las agencias estadounidenses ha generado polémica. El precandidato Juan Manuel Galán asegura que este es un error estratégico, pues Colombia necesita fortalecer la inteligencia y no debilitarla. Y agregó, aislar al país y romper años de cooperación internacional solo beneficia a los grupos criminales. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, asegura que la decisión de Petro asusta pero no sorprende. Hace parte de la estrategia que viene teniendo el gobierno de dejar pasar, dejar hacer a las estructuras narcotraficantes y terroristas que cada vez son más y más poderosas. Además, esa idea permanente de separar a Colombia de los aliados tradicionales en temas de seguridad y defensa como Estados Unidos e Israel, mientras nos alinea cada vez más con China, con Irán, con Rusia, con Venezuela. La precandidata a la presidencia, Vicky Dávila, aseguró que si no hay cooperación con agencias internacionales, Colombia seguirá nadando en coca. Y el exministro y candidato Daniel Palacios agregó que la decisión de Petro solo beneficia a los narcotraficantes. 8:16, Lucas, esta decisión del presidente Gustavo Petro se toma después de un anuncio importante que hizo Reino Unido más temprano, que entre otras cosas ha calificado estos bombardeos a lanchas y embarcaciones en el Caribe como ejecuciones extrajudiciales. Esto cuando todavía aumentan con el paso de los días los cuestionamientos al gobierno de Donald Trump sobre la legitimidad de estos ataques y por qué no estas embarcaciones son interceptadas, detienen a los que van en la embarcación e incautan la droga en vez de cometer estos ataques cinéticos, que son ataques muy precisos que dejan a quienes van a bordo pues muertos prácticamente en su totalidad, salvo 2 personas, un colombiano y un ecuatoriano, que sobrevivieron, pero porque iban a bordo de un semisumergible. Sí, señora. De hecho, el presidente Gustavo Petro hace este anuncio, que lo hace a través de su cuenta de Twitter, como suele hacerlo el mandatario colombiano. Lo hace citando una noticia que se conoce hoy por CNN. Y lo revela Natasha Bertrand, que es la corresponsal de CNN allí en el Pentágono, en el Departamento de Guerra, como se le conoce ahora. Y la noticia, Silvia, es justamente esa, que el Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre estos presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, porque, dice CNN, no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales. El presidente Gustavo Petro, Silvia, entonces cita esta noticia de la periodista estadounidense y es allí
y donde da la noticia a él de que se suspende y que ordena suspender todos los intercambios de inteligencia con las agencias estadounidenses. Esto hay que decirlo, Silvia, entonces dice el Reino Unido que no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses al considerar que estos son ilegales y que los funcionarios británicos consideran que estos ataques militares estadounidenses, que han causado hasta el momento la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional humanitario. Además, apunta CNN que la suspensión de las operaciones de inteligencia no empezó hoy, martes 11 de noviembre, sino que se habría dado hace ya más de un mes.